Para dejarle un mensaje a Maxi Lecky, hacelo en @radiosónica en Twitter o a su email maximiliano@radiosonica.com.ar. La información en primera persona, los hechos y sus protagonistas. En El Arranque. El Arranque. La entrevista del día. En la entrevista del día hoy nos visita Fabián Catanzaro, es secretario general de la Federación de Personal de Vialidad Nacional. Recuerdo que hace muchos años Fabián o el gremio fue uno de los primeros que empezaron a hablar del desmanejo y de lo que estaba pasando en las rutas argentinas. Recuerdo haberles hecho alguna nota hace 3 o 4 años, y por eso es bueno charlar, ¿no? Casi 4 años después del inicio de la gestión de Mauricio Macri, para ir analizando eso que decían en ese momento, cómo se ha agudizado y cómo se ha profundizado por estos días. ¿Cómo andas, Fabián? Gracias por venir a Radio Sónica. Hola, buen día, gracias por invitarme. Bueno, es verdad, ustedes fueron uno de los primeros gremios que salieron abiertamente a decir el desfinanciamiento que iba teniendo Vialidad Nacional. Sí, la verdad que, digamos, desde la llegada, desde el 11 de diciembre del 2015, discursivamente Vialidad era el nicho de corrupción, éramos todos ñoquis, todos ladrones. Hoy, casi 4 años después, y diezmados y golpeados, seguimos hoy en pie los trabajadores de Vialidad, a partir de... creo yo, la necesidad de defender un ente que es estratégico para el desarrollo de un país, ¿no? Hoy Vialidad, para aquel que no lo sepa, es el que tiene bajo su órbita las rutas nacionales que no están concesionadas, o sea, aquellas rutas que no son redituables, que no tienen una ganancia con la cabina de peaje, son las que mantiene el Estado Nacional, y hoy son casi 25.000 kilómetros que están bajo nuestra órbita. 25.000 kilómetros hoy maneja Vialidad Nacional. Es interesante analizar si una ruta que está concesionada o no, y tiene que hacerse obras, se deciden hacerse obras, caminos, 2, 3, 5, 100 kilómetros, ¿también pasa el manejo por Vialidad Nacional o no? También pasa. Nosotros tenemos un sector de concesiones, que es aquel que se encarga. Originalmente era el OCOVI, el Organismo de Concesiones Viales. Se desintegró, se integró ese personal y esas funciones se reintegraron a Vialidad, donde el OCOVI, por ejemplo, o esta gerencia de concesiones fue la que se encargó del desarrollo de los contratos de participación público-privada, que ese era el gran caballito de batalla con el que vino este gobierno, donde hoy por hoy se está cayendo a pedazos. O sea, un año después de haber sido licitados y adjudicados, los corredores que están bajo el sistema de participación público-privada están parados. En esta última semana tal vez el icónico había sido cuando se hizo el de la Ruta 3, exacto, que había dejado aproximadamente a más de 100 trabajadores en la calle. La semana pasada... mirá, los tengo acá punteados. Tenemos el corredor C, que es en Rufino, Villegas, se paralizó por falta de cal y combustible, porque no podemos hacer ni banquinas. La Ruta 7, la que fue y golpeó el presidente el suelo, sí, la semana pasada fue parada. ¿Hay en Cañuelas? En Areco. En Areco, en Areco. En Junín están ejecutando, pero hasta que se acabe el asfalto. La empresa no va a comprar más asfalto por el valor que tenemos. ¿Y cuál es lo que nos está pasando en todos esos? Las empresas no están haciendo las obras, pero Vialidad presiona para que se aprueben los proyectos. ¿Por qué se aprueba y por qué es esta presión? Porque primero, al aprobar el proyecto vos das como el inicio de obra, entonces la empresa ya puede cobrar el 2% del valor de la obra, cuando sabemos que no va a hacer nada de eso. O sea, al arrancar le dan el 2%. Claro, cuando estamos hablando del 2%, estamos hablando, por ejemplo, de... El proyecto global era 5,6 mil millones de dólares. O sea, calculemos el 2% de eso, que llevado al día de hoy está alrededor de los 10 mil millones de dólares, porque estos 5,6 era calculado el valor dólar del 2017. Qué bárbaro. Y contanos, el presidente dijo que las rutas que se habían hecho, nombró una cantidad de kilómetros, que no me acuerdo si eran 3.000, 7.000... 7.600. 7.600, dijo, kilómetros. ¿Es real? ¿Cuántos kilómetros se hicieron? No, para nada es real. Se hicieron de obra nueva, se habrán hecho como mucho 300 kilómetros, que en 4 años, y que no es que los vamos a encontrar de modo lineal, ¿no? O sea, es una sumatoria de tal vez algún ensanche de carril, tal vez una tercer mano, pero nada que ver a lo que son las tareas de
de Vialidad Nacional. Nosotros, para tener un promedio, nosotros teníamos contratados, estamos acostumbrados a trabajar por arriba de 1000 obras contratadas, y con esta gestión tenemos un promedio de 60 obras. Este año tenemos 20 obras trabajando las que, imagínense que 20 obras para 25.000 kilómetros no es nada. Es increíble. Seguro, sobre todo, y me permito ahí tomarte un minutito, es tomar la otra pata. O sea, este gobierno habla mucho de las obras nuevas, pero tenemos más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales, más de 250.000 provinciales, y resulta que este gobierno ha dejado el mantenimiento de las rutas totalmente de lado. Nosotros hoy tenemos un 60% de la red nacional que está en malas condiciones. Y no es que solamente afecta a nuestro trabajo, o que podríamos decir que es un reclamo sectorial. Esto afecta a la circulación, a la seguridad vial, los peajes que han sido dolarizados, también afectan a las economías regionales, a los usuarios. La verdad que es como un plan macabro de desarticulación de todo lo que pueda generar algún tipo de conexión y de identidad en este país. Vos fijate lo que pasó hace menos de 10 días en la Ruta 6, donde falleció este intendente porque su auto se llevó por delante un pozo, y 10 minutos después otro auto se llevó por delante el mismo pozo, y su auto fue a parar arriba del auto que ya estaba volcado al costado de la ruta. Y estamos hablando de la Ruta 6, que es el tercer cordón perimetral de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Ahora, con respecto al tema autopistas, ¿qué pasa? La relación, la famosa relación que tanto se habla entre el presidente Macri y la titularidad de las concesiones de las autopistas. Sí, bueno, Ausol tenía, al momento de llegada a esta gestión, tenía aproximadamente el 30% de las acciones era del grupo SOCMA. O sea, esto es con nombre y apellido, es la sociedad Macri. Sí. Eran dueños del 30%. ¿Y de Panamericana? Y de Panamericana otro tanto porcentaje que no sabríamos, ese sí no lo puedo especificar, porque sobre todo porque ahí había un vínculo con la empresa española, sí. Y ahí ya está un poco más un presidente diluido. De Boca que se junta con un amigo presidente del Real Madrid y le dice, che, tengo unas autopistas en la Argentina. Sí, la verdad que, o sea, es poco claro, obviamente, sí, la llegada de este gobierno, para ser gráfico, ¿no? Ausol mete una denuncia sin pasar por ningún tribunal argentino, nada, va directo al CIADI diciendo de que acá hay una deuda de $1.000 millones, 1.700 millones de dólares por supuestas obras o modificación de contratos. Cuando no se querían tocar los valores de los peajes durante la anterior gestión, se pateaban y se buscaban algunos mecanismos compensatorios. Ausol va directamente al CIADI y este gobierno, a la semana de asumir, dice: nosotros honramos las deudas, en tono al discurso de los buitres. Entonces honramos las deudas y diciendo, no, pero solo vamos a pagar $500 millones. Estos $500 millones se transforman en una prórroga automática de la concesión por 10 años más del principal acceso a la ciudad de Buenos Aires, pero con algunos ribetes entre medio, ¿no? Entre medio de esa negociación, las acciones de Ausol suben un 350%, ahí el grupo Macri vende sus acciones, luego con la adjudicación, la prórroga de la concesión, más modificar los valores del peaje, las acciones se van por las nubes. Y en esa firma es donde se le garantiza, y es una inversión de cero riesgo, porque vos cuando no te pasan la cantidad de auto que vos especificás, bueno, te lo subvenciona el Estado. Entonces es ganancia por todos lados. Y en esa operatoria más o menos se calcula que el grupo Macri con su paquete accionario aproximadamente se llevó $30 millones. Es increíble lo que contás, y además esto ustedes lo vienen realmente describiendo hace tiempo. No es nuevo, lo vienen describiendo, lo vienen contando, y sin embargo, ahora muchos medios se hacen eco de esta realidad y de esta situación. Te pregunto, ¿cómo ves el contexto económico y social más allá del problema sectorial que ya nos describiste?
Sí, la verdad que, o sea, a ver, nosotros cuando hablamos de la situación, obviamente hemos hablado con legisladores y demás sobre el tema de una posible emergencia vial y demás. Ahora, la verdad, la situación en la que está el país, obviamente que la prioridad es la emergencia alimentaria. Hay que matar el hambre. Tenemos que ponerle plata a nuestros jubilados, tenemos que ponerle plata a nuestros trabajadores. Y el contexto es muy difícil porque evidentemente hay algunas cosas que puedan cambiar el 11 de diciembre o a partir del 27 de octubre, pero sí creemos que la puja por los recursos que va a tener el Estado va a ser muy fuerte. Y ahí es donde creemos que como trabajadores organizados tenemos que generar un contrapeso para que los mismos de siempre, los mismos que se han querido llevar la plata siempre de este país y sacarnos la última gota de sangre, poder generar un contrapeso y que los recursos también se distribuyan para los argentinos, ¿no? ¿Tenés esperanza por el eventual gobierno de Alberto Fernández? Tenemos la esperanza de poder discutir las cosas de otra manera. Creemos que obviamente no todo es lo mismo. Está más que claro después de estos 4 años que no todo es lo mismo. Y que sí creemos que tenemos la esperanza de que sea un gobierno que pueda tener en cuenta a la clase trabajadora. Si hay algo que esta gestión de Cambiemos ha mostrado es que el total desprecio por la clase trabajadora, de sus representantes, y embebidos en un falso discurso del diálogo, del trabajo en equipo, cosas que jamás se han mostrado con este gobierno. Fabián, ¿y cuál es la situación actual de los trabajadores de la Secretaría Vial? Digo, ¿están bien? Bien dentro de lo que se puede esperar en esta economía, ¿no? Pero digo, ¿cuál es la situación actual? Claro, ¿no? Uno a veces se pone a hablar y claro, vos decís, bueno, tengo trabajo en blanco, claro, o sea. Y la verdad que... Pero bueno, obviamente todo el mundo se maneja de acuerdo a sus ingresos, incuestionablemente uno gasta de acuerdo a lo que tiene, y nosotros obviamente no nos hemos escapado a la devaluación de nuestros salarios, o sea, nosotros estamos por aproximadamente un 50% a la baja, con paritarias en cuotas, y con todo lo que pasa a nivel estatal en ¿Cuánto general. fue el cierre paritario de Nosotros este año ha sido un 28% en 5 inflación. cuotas. Así que encima los números son mentirosos, o sea, porque ese 28 jamás se materializa en ese número. Sí, obviamente también acá no solamente es lo salarial, o sea, nosotros entre retiros y despidos y retiros voluntarios hemos tenido más de 1.500 compañeros desvinculados, donde aparte, digamos, era gente con conocimiento técnico, expertise, qué sé yo, y eso, ¿por qué lo hemos cambiado? Por una casta política gerencial de 500, vamos a decirle, gerentes de Cambiemos, para venir a cobrar cada uno lo que cobraban 4 trabajadores. Entonces hoy nosotros pasamos a tener una estructura de 1.000 cargos en todo el país, porque Vialidad Nacional está en todo el país, en todas las provincias, a tener una estructura de 1.600 cargos. Es decir, la gestión inició con 1.000 cargos gerenciales y hoy hay 1.600. Sí, entre mandos medios y gerenciales, sí. O sea, es exponencial la creación. O sea, nosotros, para darte una idea, acá en Buenos Aires, en la Casa Central, teníamos 3 gerencias, o 4 si querés, que manejaban todo el país y centralizaban. Bueno, esta gestión ha creado más de 50 gerencias en la Casa Central solamente, en un solo edificio. Un gobierno que venía a achicar el gasto del Estado, ¿no? Recordemos. Sí, que venía al menos a controlarlo. No, Sí, y aparte con sí. gente con un perfil técnico seriamente cuestionable. Por el perfil técnico y otro por sus vinculaciones con las empresas contratistas. Claro. Porque acá nos ha pasado, que lo hemos visto, los gerentes saliendo a correr, a romper hojas de los expedientes, porque estaban firmando cosas para las mismas empresas que ellos representaban. Entonces, la verdad que acá, más allá de lo sectorial, el problema también es que Vialidad es es la última joya de la abuela, es el presupuesto más grande de la administración pública. Y eso es lo que han venido a llevarse. O sea, imagínense que hoy, este año, nuestro presupuesto era 55.000 millones de pesos. Mucho más que cualquier otro organismo. ¿Y cuánto se ejecutó? Y hoy tenemos ejecutado unos 30.000 millones, pero el problema es que para la gestión que viene tenemos aproximadamente unos 20.000 millones de deuda. Entonces, el año que viene será parecido al presupuesto, porque todavía no salió Tenés que pagar la pero deuda. tenemos deuda de 20.000 millones, tenemos un montón de cuestiones que atender. Bueno, y eso es lo que pasa en los distintos organismos técnicos del país. Pasa en el INTA, pasa en INTI, la verdad que es muy complicado. Fabián, te quiero retrotraer a lo que hablábamos al principio.
en cuanto al tema de concesiones y demás, porque hace un mes y medio, 2 más o menos, se viralizó. Yo soy de Entre Ríos y se viralizó, me llegó de gente de Concordia, un video de un camionero que se negaba a pagar un peaje de la Ruta 14, diciendo que la verdad que eran unos sinvergüenzas, que no podía ser que cobren lo que cobraban y que la ruta esté huelleada como estaba, con un peligro para la vida y la seguridad de la gente que la transita. Y te quiero preguntar, ¿qué se puede hacer en esos casos? Digo, porque también si uno después no paga el peaje, a uno le toman la patente, te llega la multa, terminás pagando más caro. Si lo pagaste, arriesgás tu vida a andar por la ruta que no está en condiciones. ¿Qué se puede hacer o cómo se puede denunciar a la empresa concesionaria? Sí, bueno, se puede denunciar a través de las cámaras de usuario. Está la cámara de usuarios viales, que nuclea, por lo general suele nuclear este tipo de reclamos, sobre todo porque nosotros lo canalizamos, lo expresamos, que es parte justamente de esto, ¿no? De la empresa concesionaria que no va a invertir, que no va a poner por el marco económico del país y también, sinceramente, por el interés que tiene la empresa de quedarse con esos fondos, y al no tener un Estado que la presione para poder hacer esas inversiones, evidentemente no le sale el altruismo y el bien común a las empresas. La Ruta 14 es uno de los ejemplos de las últimas concesiones que nos quedan bajo la ley 17520, que es las concesiones de la década del 90, que son cosas que tenemos que rever. O sea, hay que reverlo porque nosotros no solamente estamos en eso, tenemos la participación público-privada, que también es otro fracaso, que también hay que reverlo, y también tenemos Corredores Viales, Sociedad Anónima, que es la empresa que creó este gobierno para privatizar a Vialidad, pero en el fondo es privatizar la obra pública. Y es ahí también otro gran riesgo, porque tanto la participación público-privada como el de las Corredores Viales lo que hace es saltear los mecanismos de control de la obra pública. O sea, el Estado, bien gracias, la licitación, bien gracias, los controles, bien gracias. Fabián, te agradecemos por venir a Radio Sónica a contar la problemática y también, bueno, a charlar de lo que estamos todos viviendo. Que tengas buen día. Muchas gracias a ustedes. Fabián Catanzaro, charlando de la problemática que la verdad que afecta muchísimo y como digo, han sido uno de los primeros dentro de la Federación del Personal de Vialidad Nacional de contar lo que se vivía en vialidad y que hoy, la verdad, se está trasladando a varios organismos del Estado.